Vamos a hablar unos minutos con el director de la consultora ACM, que es Maximiliano Castillo, porque vamos a ver si podemos entender algunos datos que han surgido en este informe de la FIP. Maximiliano, un gusto saludarlo. Jorge Haley, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Maximiliano, a ver, la recaudación creció 37%, pero no Sí, sé si pudiste ver los datos. sí, sí, Bueno, sí, lo pude ver. me llamó la atención el IVA impositivo que muestra una diferencia de 51% respecto del mismo mes del año pasado. Cuando vamos al concepto IVA, sabemos que Sí. siempre el IVA es uno de los principales termómetros del consumo. ¿Cómo se explica semejante crecimiento? Bueno, Jorge, yo te diría que básicamente el factor que está dinamizando muy entre comillas la recaudación y particularmente la recaudación del IVA es la inflación. Mm, Escuchaba atentamente tu introducción y un poco yo no estoy tan de acuerdo con lo que vos mencionabas en el sentido de que la inflación está por debajo del 30%. Eh, las Hablo de un estimaciones, consenso igual, ¿no? O sea, entre los que dicen 35 y los que dicen 24, 25, ¿no? bueno, ok. Es un promedio. Claro, 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 sí. Bueno, a mí me da la sensación de que el promedio, no sé quién está diciendo una inflación del 25% hoy en Argentina, digamos, pero al margen de eso, efectivamente lo que te está dinamizando la recaudación a estos niveles del 50% para algunos segmentos del IVA es fundamentalmente la inflación, ¿no? Sí. Que según estimaciones, no te digo privadas, pero oficiales, por ejemplo, el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires ya están por encima no tenemos los datos todavía de abril, ¿no? Mm. Pero ya está por encima del 30%. Entonces, si a la evolución de la inflación uno le suma el impacto que está teniendo sobre otro concepto que ha mostrado un dinamismo en este mes particularmente significativo, que es los derechos de exportación, Claro. digamos, eh, que están influenciados básicamente por la evolución del tipo de cambio también. Bueno, uno lo que ve es que no hay tal ganancia real de la recaudación y que simplemente estamos viendo un dinamismo más bien asociado a la inflación. Claro. Obviamente, Jorge, es muy difícil saberlo sin estadísticas muy precisas, es muy difícil saber a qué nivel hay una ganancia real y a qué nivel es meramente inflación. Pero lo cierto es que un aumento de arriba del 35, cercano al 40, 37%, como fue de este mes, el dinamismo fundamental lo dan estos dos conceptos, ¿no? Claro. Maximiliano, otro dato importante del día es la fuerte caída en la venta de automóviles, ¿no? Se habla de una cifra prácticamente del 35% en la venta de autos. Para vos, ¿qué tiene más impacto? ¿Lo que fue el impuestazo o la restricción crediticia que hoy estamos viviendo los argentinos? Mirá, yo te diría que hoy es más significativo el impuestazo, definitivamente. ¿Por qué? Porque la restricción crediticia eh, tarda un tiempo en reflejarse. Yo creo que todavía no estamos viendo lo peor en términos del impacto del cambio de política monetaria sobre el nivel de actividad, digamos. No pierdas de vista que el ajuste del tipo de cambio fue sobre el fin de enero, el ajuste de tasas en febrero y después el efecto que recién ahora estamos viendo un efecto sobre el crédito. Entonces, obviamente, los autos que se están vendiendo hoy no se compraron con un crédito de febrero, Mm. ¿no? O sea, lo que se patentaron ahora todavía me parece que ese efecto
de las menores ventas de marzo y de abril tienen más que ver con los cambios en los precios de los autos que tuvieron en enero por efecto de la devaluación y del impuestazo, y que en los próximos meses resta ver un impacto negativo sobre las ventas de autos de la restricción del financiamiento, que no solo se va a ver en autos, sino se va a ver en las distintas ventas de bienes de consumo durable, que un poco es lo que estamos viendo. De hecho, si uno mira los datos de las ventas de CAME, también muestran una caída significativa. Y en los dos casos, la caída del mes de abril es un poquito más intensa que la del mes de marzo, tanto para las ventas de auto como para las ventas en general, las ventas minoristas que reporta la Cámara de la Mediana Empresa. De todas maneras, también, si bien es cierto esto, también es importante señalar que uno no espera que las ventas de autos en general en todo el año caigan al 35%, ¿no? Claro. ¿Por qué? Y bueno, porque ya el segundo semestre del año pasado ya mostró niveles de ventas y de producción mucho más moderados que los del primer semestre. Entonces, en la comparación respecto al año 2013, en los próximos meses debería ser un poco más moderado. Maximiliano, y de cara, digamos, a las perspectivas en este escenario que ya la mayoría de los economistas coinciden en denominar como un escenario de estanflación, estas perspectivas de inflación que había, sobre todo entre enero y febrero, que fue el momento de mayor tormenta financiera, ¿hoy se mantienen iguales? Es decir, ¿seguimos esperando una inflación para este año de 30% o más? ¿O con esta inflación podríamos esperar algunos puntos menos en la subida de precios? Mirá, seguimos esperando el mismo ritmo de inflación que hace unos meses para el año. Aclarando un poquito, nosotros teníamos una estimación, por ejemplo, de inflación por encima del 35%, y seguimos esperando lo mismo, más cercano al 40%. Te digo más, ese escenario ya incluía una desaceleración importante en el segundo semestre del año. O sea, no llegabas a una inflación del 35-40 con un aumento mensual como el del primer trimestre. Llegabas al 35-40 con una inflación mensual que se te iba desacelerando, que es un poco lo que está pasando, sí. Claro. Entonces, lo que está pasando te permite llegar al 35-40 dependiendo qué indicador uno le guste estimar, digamos, le guste o considere más apropiado estimar. Pero en cualquier caso, era ya con una desaceleración. Si esa desaceleración no se observa, o no se observa en la intensidad de la que uno está previendo, que es una inflación en torno al 2% mensual, bueno, posiblemente el registro de precios sea incluso más alto. Pero te diría, el año me da la sensación que está jugado con un piso de inflación del 35%, de eso no tengo muchas dudas. Maximiliano, te llevo también a un tema que tiene que ver con el tipo de cambio. En estos días, Miguel Boehm, economista que bueno, digamos, ha expresado sus perspectivas para el tipo de cambio, habla de un dólar oficial en torno a los 9 pesos con 10 para fines de año. ¿Qué perspectiva tienen ustedes respecto del tipo de cambio? Porque creo que todos coinciden que la competitividad ganada el 20 de enero prácticamente se ha dilapidado solo con la inflación. Sí, exactamente. A fin de julio, dependiendo también qué estimación uno tenga de inflación para el mes de mayo, para el mes de junio, para el mes de julio, digamos, para los próximos 2 o 3 meses. Pero sí, efectivamente, el aumento del tipo de cambio nominal y esa ganancia que vos mencionás de competitividad que estuvo en torno al 25%, bueno, con la inflación del primer semestre, los primeros 7 meses,
esa ganancia virtualmente se agota, se diluye. Entonces, el tipo de cambio tenga que observar una modificación en los próximos meses. ¿Y de qué precios hablamos? Mira, nosotros estamos previendo un escenario incluso un poquito más alto que el que me comentabas recién, en torno a 9.50. Pero acá quiero hacer una aclaración que me parece muy relevante, en el sentido de que desafortunadamente, por el momento uno no ve cambios en la política fiscal. ¿Y por qué traigo a colación la política fiscal? Bueno, porque de cómo resulte la política fiscal va a depender digamos, de independencia, qué grado, qué margen de maniobra tenga el Banco Central para controlar tipo de cambio, tasas, crecimiento del crédito, etc. Y lo que uno está observando es que no hay cambios en la política fiscal. Más allá de esta pequeña o de esta aceleración y de este resultado de la recaudación, que incluso fue un poco mejor del que esperábamos nosotros, lo cierto, Jorge, es que el gasto primario, el gasto público sigue creciendo a un ritmo más importante que el de la recaudación. Claro. Y este es un punto que en absoluto hay que perder de vista. ¿Por qué no hay que perder de vista? Y bueno, porque esa brecha, ese déficit, se sigue financiando con emisión de pesos. Y en la medida que eso no se corrija, el margen de maniobra que tenga el Banco Central va a ser cada vez más limitado. Claro. Y bueno, ya han pasado 4 meses y uno no ve cambios en la política fiscal. Más aún, te digo, si bien tenemos los datos de recaudación de abril, recién tenemos los datos de gasto público, de ejecución del gasto público del mes de febrero. Claro. Todavía no tenemos los datos de marzo. Entonces, eso lo que anticipa es que el número de marzo probablemente no haya sido muy positivo en términos de la evolución del gasto. Claro. Entonces, estamos cerrando un primer trimestre, un primer cuatrimestre, en el cual se sigue confirmando que la recaudación viaja a un ritmo más lento que el gasto. Y eso significa que el Banco Central, de nuevo, se le van a atar las manos para poder interactuar en términos de política monetaria. Y entonces, eso va a generar dificultades en el segundo semestre del año. Entonces, claro, la estimación de 9.50, de 9.10, en torno a eso, es con algún cambio en el sesgo de la política monetaria, de la política fiscal, perdón. Bien. Si se sigue obligando al Banco Central a financiar al Tesoro a los niveles que estamos previendo para este año, y bueno, posiblemente el salto cambiario sea un poco más importante, ¿no? Muy bien, Maximiliano Castillo, director de la consultora ACM, gracias por la conexión y tus respuestas aquí en InfoAE TV. Perfecto, muchas gracias por llamar. Será hasta la próxima.